un poco esta idea es que os traemos hoy para trabajar el tema de las masculinidades, ¿no? Viendo qué estructuras atraviesan la propia idea de masculinidad y también los sujetos que acuerpan esta masculinidad, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de referencias tanto teóricas como, bueno, a través de fragmentos de películas y de series, ¿no? Que como os decimos es una de las partes que más nos gustan, ¿no? Y para ello vamos a hacer una estructura que va a ser, por un lado, explicar un poco de esa idea de masculinidad, que sabemos que probablemente tenéis muchas nociones, pero bueno, me gusta siempre al menos sentar unas bases comunes para que todas más o menos compartamos el marco del que hablamos, ¿no? Aunque sea, algunas personas puedan, ¿no? resultar repetitivo, siempre es mejor repetir que no compartir ese marco. Una parte segunda tenía que ver con qué consecuencias tiene esta masculinidad sobre la idea de participación, ¿no? La tercera parte ya un poco en esa idea de complejizar la masculinidad, pensando en la idea de interseccionalidad. Y bueno, una parte cuarta pensando en las alternativas, ¿no? Es decir, cómo empezamos a construir, ¿no? En esta parte probablemente ya más preguntas que respuestas, pero bueno, cómo empezamos a construir esos modelos que estén exentos de dominación, ¿no? Y luego ya al final nos dedicaremos a explicaros un poco lo que vamos a hacer, como lo que planteamos como ejercicio y como foro, ¿no? Pero bueno, eso ya al final cuando lleguemos al final. Así que bueno, eso de nuevo, muchas gracias por todo y empezamos. Bueno, eso, como dijo, os comentó que la Patricia, pues la primera parte habla un poco de qué es la masculinidad. Bueno, para ello vamos a reflexionar un poco sobre, bueno, cómo la masculinidad como construcción social y lo vamos a hacer, bueno, desde nuestra posición de mujeres y con ello con las herramientas que nos va dando los feminismos y también con algunos teóricos que se están trabajando mucho pues el tema de masculinidades. Eso, como os comentaba, vamos a empezar por el principio y de preguntarnos un poco ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que nos construimos, ¿no? Como ser hombres o como ser mujeres? Y si nos fijamos un poquitín en nuestras sociedades, bueno, pues muchas familias comienzan a marcar el género ya justamente, incluso antes de nacer la criatura, ¿no? La respuesta a la pregunta ¿qué es, niño o niña? Pues va a condicionar pues, el nombre que le van a poner, la ropa, los juguetes que van a elegir, eso ya antes de nacer, después, pues bueno, con un montón de aspectos más, como la propia decisión de poner o no pendientes. Automáticamente a las niñas, bueno, pues eso, pues se les marca con adornos y con objetos leídos como femeninos, y a los niños pues lo propio, ¿no? Con objetos y con adornos marcados como masculinos. Es algo que entendemos como normal, pero realmente no lo es tanto, ¿no? Es decir, nos podemos preguntar si lo es tanto. La teórica feminista Teresa de Lauretis va a explicar que, bueno, que la sociedad imagina qué es ser una mujer y qué es ser un hombre según el momento y el contexto determinado. Es decir, va un poco más allá de la voluntad individual o familiar de marcar o no marcar al bebé, sino que este marcaje va a implicar diferentes tecnologías sociales. Hablamos de medios de comunicación que hoy vamos a ver unos cuantos ejemplos, hablamos de educación, pero también hablamos de discursos institucionalizados, de epistemologías y prácticas críticas, incluso bueno, pues la propia vida cotidiana. Como dijo antes Patricia, nosotros nos dedicamos a los estudios culturales, investigamos justamente bueno, pues, la ideología que está presente especialmente en toda la cultura de masas. Una de nuestras líneas de investigación, además, es justamente pues, cómo se representan las mujeres, cómo se representan los hombres y los mensajes que nos llegan, ¿no? Un poco de qué es ser qué. Y bueno, queríamos empezar hablando de masculinidades, con la gran joya que habla de la masculinidad desde un punto bastante hegemónico, como es el Club de la Lucha de David Fincher, que bueno, pues es una joya de 1999. Es un trazo que está editado, es corto, pero nos gusta mucho porque se ve muy bien, ¿no? Lo que hay detrás bueno, una película que supuestamente está narrando, digamos, algo anticapitalista, todo lo anticapitalista que puede ser una película de Hollywood, pero detrás de toda esa arenga, ¿no? Pues se rasca un poco y la historia al final no deja de ser pues la historia de un hombre blanco, hetero, enjaulado, que se libera a través de la violencia, ¿no? Y que realmente pues la violencia se transforma en una vía de escape, de realización y también de crecimiento, ¿no? Y queríamos poner esto porque, bueno, es un ejemplo de
cómo ese marcaje al final no solo llega a, como antes decíamos, adornos y objetos, sino que se encarnan en el propio cuerpo, ¿no? Se encuerpa. Y se da por hecho que, bueno, pues que las mujeres, bueno, los cuerpos de las mujeres son femeninos, entonces son pues pequeñas, delicadas, delgadas, frágiles, y los cuerpos de los varones pues son masculinos. Entonces, pues lo que hemos visto, ¿no? Musculosos, grandes, resistentes, ¿no? Y robustos. Y tres cuartos con la personalidad. A las niñas se les machaca con lo buenas que tienen que ser, la discreción, con que no se ensucien, con que no sean mandonas, y a los hombres es todo lo contrario, ¿no? Que sean fuertes, líderes, que sean valientes, que se arriesguen y por supuesto que no lloren. Esto es lo que un poco nos dice Judith Butler sobre la performatividad de género, ¿no? Al final, lo que hacemos más bien vamos haciendo, ¿no? La identidad de género a la vez que vamos viviendo, ¿no? Vamos afirmando, creando y recreando, mostrando y demostrándonos en nosotras mismas incluso lo que si estamos adscritos a una identidad femenina o masculina. De hecho, cuando performamos, ¿no? Y performamos como la sociedad considera natural y como se nos indica, pues bueno, pues digamos que pasamos desapercibidas, pero sin embargo, cuando transgredimos esas normas, la sociedad emite un castigo, ¿no? Se ve muy bien cuando las niñas transgreden la feminidad, pues ese no seas un marimacho, y cuando los niños lo hacen, pues no seas una nenaza, ¿no? Al final se ve muy bien como de forma consciente o inconsciente vamos disciplinando y digamos que domesticando o autodomesticando nuestros cuerpos en torno al binomio, bueno, pues mujer femenino, hombre masculino. Todo esto os dejamos en el foro, pues una lista de materiales. Hay un vídeo de Gerard Paul Planas que lo explica muy bien y que además es muy recomendable. Todos ellos son unos cuantos, nosotros pusimos solo uno, pero creo que son 4 y son todos pues como muy recomendables. Sobre esta performatividad y sobre este castigo queremos poneros otro ejemplo de otra película también un poco ya pasada, pero bueno, que es In and Out de Frank Oz de 1994. Bueno, la historia narra pues como un profesor de ética de lengua que está prometido, pues de repente por un discurso de un ex alumno se empieza a cuestionar su sexualidad, bueno, su orientación sexual, no su sexualidad, y vamos a ver justamente un trocito en el que se pone un cassette de autoayuda. De cómo la cinta, ¿no? Increpa totalmente y disciplina, ¿no? Bueno, no con mucho éxito, pero bueno, intenta disciplinar a Howard, que no es capaz de autodomesticar, digamos así, la masculinidad, ¿no? Bueno, entonces queremos destacar bueno, que hoy no vamos a hablar tanto de hombres en general como de masculinidades. Así que la pregunta que nos llegaría ahora es, pues, no, pues ¿de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad? Y antes de comenzar, pues queríamos destacar que realmente no hay un modelo único de masculinidad, ni tampoco un modelo universal. Todo lo contrario, ¿no? Las masculinidades se modifican con el paso del tiempo y en los diferentes lugares. Como visteis ahora por los 2 referentes que acabamos de poner, nosotros vamos a hablar de un modelo muy concreto, que es el modelo hegemónico actual occidental y con ello blanco. Y bueno, aunque decimos que es actual porque es el que vamos a hablar, ¿no? de cómo enraiza hasta hoy, realmente pues ya llevamos mucho tiempo digamos, con unos tips bastante básicos de lo que es la masculinidad y también la feminidad, y para eso nos vamos a ir un momento a la Revolución Francesa. Bueno, y es que gran parte de la concepción de lo que tenemos hoy viene justamente de la Francia revolucionaria, que es un momento donde, bueno, digamos que las reivindicaciones de las mujeres empiezan a despertar, y con ello pues hay una élite política que no le hace mucha gracia y digamos que va a hacer grandes esfuerzos por justificar que las mujeres tienen que estar fuera de la esfera pública. Uno de esos esfuerzos se ve muy bien en el libro de la educación de uno de los grandes contractualistas como es Rousseau, en el que va, digamos, a esbozar lo que es el ciudadano ideal, y para ello pues bueno, encarna todos los valores virtuosos de ciudadanía en Emilio. A su vez, va a crear un personaje femenino que es Sofía, que es más bien su complemento, como vamos a ver ahora. Bueno, pues si Emilio es el ciudadano ideal, se va a dibujar desde lo que se considera virtuoso digamos, para acceder a lo público. Y es pues que es activo, es un ser fuerte, tiene iniciativa, siempre está, por supuesto, sereno, está marcado por la razón. Importante eso, ¿no? Pues es virtuoso para lo público. Sofía, sin embargo, como mujer ideal, no como ciudadana ideal, es todo lo contrario a Emilio, es como su complemento, y con lo cual está fuera de lo público, y sus
cualidades, digamos así, se dibujan desde lo que sería deseable para la esfera privada. Es decir, es pasiva, es sumisa, es muy discreta, es débil, es muy emocional. Digamos que es donde deberían de estar las mujeres, ¿no? En casa, en lo privado. En definitiva, Sofía no deja de ser una especie de, digamos, bueno, de copia inferior a Emilio, que tiene una naturaleza distinta y como tal, pues al final lo que Rousseau nos va a decir es que tiene, pues bueno, unas características distintas que tienen que llevar consigo unos derechos diferentes, ¿no? Una idea que parte de, pues, de la Revolución Francesa, pero que va a ser muy útil para la posterior expansión del capitalismo. Aquí nos queremos detener un momento en lo que Mary Mellor dice Homo economicus, y voy a leer una frase que dice: en la construcción del hombre económico algo queda excluido, la parte natural de la existencia, la expresión carnal de su humanidad en sus necesidades biológicas y su arraigo ecosistémico. La economía solo quiere al hombre cuando éste está en forma, maduro, pero no viejo, capaz de moverse y sin demandas extrañas. La economía no necesita su infancia, ni sus enfermedades, su hambre, su necesidad de descanso y su sueño, sus prendas sucias, sus preocupaciones, el cuidado de sus hijos, sus envejecimientos, sus responsabilidades. Obviamente, en todos estos casos, el hombre también puede ser mujer, porque el género del hombre económico no es una división biológica absoluta. Bueno, hasta aquí vamos haciéndonos una idea de qué es la masculinidad, ¿no? Al final estamos hablando de bueno, ser ciudadano, ser trabajador, ser autónomo. Pero entonces, ¿qué es ser hombre? Nos vamos a detener en la filósofa feminista francesa Elisabeth Badinter, que explica que un hombre auténtico tiene que convencerse a sí mismo y a su vez pues, convencer a los demás de básicamente tres negaciones. La primera es que ya no es un niño. Es decir, de esta forma pues, se niega un poco la dependencia y se pone sobre la mesa la necesidad de ser autosuficiente, independiente, autónomo. La segunda es que no es una mujer y se niega pues, la emotividad, la empatía y se potencian otras, ¿no? Pues como la fuerza, la frialdad. Y la tercera es que no es homosexual. Esa no es gay, no es gay, no es homosexual. En este caso, Oscar Walsh, que es un antropólogo que está especializado en masculinidades, dirá que sería más apropiado decir que no es marica, pensando en el patio del colegio, ¿no? Que puede ser prácticamente cualquier hombre bueno, que independientemente de su orientación sexual. Realmente si pensamos en el marica del cole, era el efeminado, el gordo, el cobarde, el miedoso, cualquiera al final que no cumpliera esa idea de hombría, ¿no? De hecho, pues en el cachito de In and Out, al final pues es moñas, es marica, es mariconazo, ¿no? Lo que yo llamo para ver su hombría, para ver que dé la talla como hombre. Y aquí es otro concepto de interés. Que es, bueno, que vamos a Luis Bonino, que nos explica que para dar la talla como un hombre, pues hay que tener, digamos que dos requisitos. Uno es el uso de la violencia como resolución de conflictos y otro es la cultura del riesgo, que es lo que se considera al final a una autoafirmación de imagen valerosa y heroica, ¿no? Que tantas veces nos ponen en ficción y que, bueno, que también resume el club de la lucha, ¿no? Que vimos antes, justamente riesgo y violencia y conflicto. Y si recapitulamos, vemos que al final ser hombre está atravesado por un montón de palabras que tenéis en la diapositiva, en esa silueta, que al final viene a ser, bueno, pues es un tipo competitivo que sostiene, si la tiene, a su familia y que para ello se construye a través bueno, pues todas esas características de activo, autónomo, duro, fuerte, seguro de sí mismo, valiente, viril, por supuesto sexualmente activo y eso, ¿no? Que adora el riesgo. Siempre, por supuesto, lejos, no tanto de las emociones, porque emociones sí que tiene, pero las que no tiene son las feminizadas, ¿no? Las que se consideran emociones femeninas y no tiene sentimientos ni, por supuesto, pues vulnerabilidades. Obviamente, como nos recuerda Joaquín Azpiazu, seguramente si pensáis, bueno, los hombres que nos estéis escuchando, bueno, si pensáis en vuestra vida o, bueno, si pensamos en los hombres que tenemos alrededor, pues este modelo pues, no es tal cual, ¿no? Tiene muchos peros, por no decir muchísimos, porque, bueno, realmente, bueno, esto aparte de ir modificándose, esto también es pues muy personal. Y por eso también queríamos poner aquí el énfasis, ¿no? Bueno, que cuidado con por un lado, pues la idea de masculinidad como algo estático, ¿no? Sino que es algo que se transforma y por otro lado, pues cuidado con que, bueno, una cosa es los subjetividades, ¿no? De cada cual y otra cosa es lo estructural, como vamos a ir viendo poco a poco. Pero antes queríamos volver a la ficción. En este caso, os queríamos poner un capítulo de Big Mouth, que es una serie
de animación, y que si no la conocéis está en Netflix, es muy recomendable. Trata un poco los cambios que van a tener un grupo de chicos y chicas adolescentes, sobre todo pues en relación con sus, bueno, pues con sus propias hormonas, que se van a, la vais a ver, que se van a convertir en una especie de monstruos peludos y hablan, ¿no? Interaccionan con ellas y con ellos. El capítulo que vamos a ver, el fragmento del capítulo que vamos a ver, bueno, digamos que uno de los padres de los chavales se divorcia y se va a mudar a Villamacho, con todo lo que ello dice. Así que vamos a ver un poco los diferentes modelos de masculinidades y referencialidades que se presentan. Bueno, además la interacción, ¿no?, que van a tener con los chavales más jóvenes digamos, en la iniciación sexual y en el trato a sus compañeras. Y bueno, eso, pues simplemente para deciros qué es lo que vais a ver, el monstruo es el monstruo de las hormonas, y vais a ver una especie de figura fantasmal que encarna la vergüenza, ¿no? Bueno, que queríamos ponerse este trocito porque se ve muy bien, ¿no? El conflicto que tiene por un lado el protagonista, ¿no? Digamos, con abrazar la masculinidad imperante, dominante, hegemónica, y la transformación, y también la importancia de los referentes. Es verdad, como decíamos, ¿no?, que esto obviamente pues nos parece absolutamente fuera de lugar, ¿no? Y que está muy alejado de la mayoría de las personas o de los hombres que tenemos a nuestro alrededor. Pero bueno, sí que queríamos poner sobre la mesa todas estas presiones que hay también sobre los hombres, porque van a tener mucha influencia si vemos sobre todo pues las estadísticas, ¿no? Y queríamos traer algunos datos que nos parecen significativos. Esta idea de autosuficiencia y de riesgo de la que hablábamos hace que vayan mucho menos al médico. En la última encuesta nacional de salud, que es de 2017, indica que de las personas que en general señalan que nunca van al médico, el 71% de los que lo dicen son hombres. Por otro lado, no ir al médico hace que, bueno, pues que las enfermedades que no se diagnostiquen pues hasta más avanzado y bueno, que tengan muchas consecuencias en la salud, sumado a otros malos hábitos que están más exponenciados o más exagerados en los hombres, que hacen que la esperanza de vida sea mucho menor, 5 años menos, ¿no? 80,9, como tenéis en la diapositiva, frente a 86,2. Hay más, el Instituto Nacional de Estadística de 2019 indica que un 75,5% de los suicidios son de hombres, es decir, 3 veces más que las mujeres, ¿no?, que es una burrada. Y otro dato que podríamos destacar, bueno, pues que el 80,5% de las personas condenadas en España son hombres, ¿no?, que esto está muy ligado también con la violencia y bueno, con la forma de asumir los conflictos de los que hablábamos antes. Bueno, pues para poder comprender estas dinámicas, pues lo dicho, ¿no? Ya estamos viendo unas dinámicas de autoridad, de dominio y de poder dentro de un marco de estructura bueno, que nos viene muy bien ese concepto de masculinidad hegemónica que, bueno, ya citamos unas cuantas veces a lo largo de hoy, pero que es un concepto central en el pensamiento de Raywin Connell. Esta noción explica un poco que la forma en la que se expresa el género masculino garantiza la posición dominante de los hombres, pero también la subordinación de las mujeres y, bueno, por supuesto, otras identidades alternas. Es decir, no es tan solo una subjetividad, como decíamos antes, individual, sino que al final no deja de ser una red de relaciones de poder mediante normas y leyes. Vamos a ir cerrando esta primera parte para pasar a hablar un poco más de participación, pero queremos dejarlo como un poco en aires de cambio, y lo queremos hacer con un anuncio que sacó Gillette, la empresa de maquinillas, en 2019, que apuesta por un cambio pues, de masculinidad, haciendo, como veréis en el principio del vídeo, un poco incluso de autocrítica. Bueno, traemos este anuncio, además de por el cambio que significa en una empresa tan tradicionalmente masculina, pues por la reacción que va a tener en las redes sociales, que no se va a hacer esperar y que van a pedir el boicot a Gillette. Por ahí, por la diapositiva, tenéis pues fotos de la maquinilla tirada a la basura, gente diciendo que no va a comprarla nunca más, que va a utilizar eso toda su vida, etcétera. Acusada de, por un lado, dar una imagen violenta de los hombres o directamente de intentar amariconear, ¿no?, que hay una de los tweets que
que dice directamente así, ¿no? Va muy en la línea de ciertas reacciones que está habiendo de campañas como Not All Men, es decir, no todos los hombres, donde grupos de hombres, digamos, en reacción a los discursos feministas, recuerdan que, bueno, que no todos los hombres son violadores, violentos, matadores, acosadores, insensibles, descuidados, ¿no? Es decir, ponen un poco el foco en lo que decíamos antes, esa visión subjetiva e individualizada, tomando las críticas estructurales como una ofensa, ¿no? Individual. Volviendo a Badinger, va a señalar que la masculinidad está muy ligada a esa relatividad y también a esa reacción, ¿no? Así que cuando digamos que la feminidad, bueno, nosotros digamos el feminismo avanza, se reafirma o transforma, la masculinidad también se destabiliza, ¿no? Y con ello pues reacciona, ¿no? Y reacciona a veces pues eso, de forma violenta o de forma enfadada, como vemos después. A este respecto, Henry Giroux señala como, bueno, que esto no es nada nuevo, ¿no? Ya en los años 90 se dio una reacción muy fuerte, lo vimos antes con el Club de la Lucha, pero tenemos también en Reservoir Dogs, en American Psycho, ¿no? Que al final películas que van de antisistema bueno, o de irreverente al menos, pues al final nos dejan de ser un lloro, ¿no? Por una masculinidad que se ve atacada por los cambios del momento. Esta idea no solo es de los 90, vuelve a coger muchísima fuerza ahora mismo, y es lo que el sociólogo, que también es experto en masculinidades, Michael Kimmel, habla de hombre blanco carreado. Es un término que utiliza para decir que, bueno, un grupo de hombres blancos y alguna que otra mujer también, que han visto mermada su calidad de vida en los últimos años, y en vez de, bueno, pues ver en las últimas, bueno, mirar hacia las élites económicas, ¿no? Y las últimas crisis económicas que hemos pasado, lo que culpan son los avances de las mujeres y de otros colectivos alternos, ¿no? Algo que explica un poco el ascenso que estamos viendo últimamente de Trump, Bolsonaro, Orbán y bueno, esperamos que no muchos más, pero los que vengan. Y bueno, a nivel cultural, también tenemos, ¿no? Un montón de figuras de hombres blancos cabreados. Yo creo que la que utilizamos siempre, que ponemos siempre de ejemplo, es el Joker, ¿no? De Todd Phillips, que también, ¿no? Encarna esa reacción frente a los cambios. Sin embargo, también hay que decir que hay un montón de hombres que se están organizando, digamos, en todo lo contrario, ¿no? Grupos de hombres que están buscando otros modelos de masculinidades, digamos, más cuidadoras, más horizontales, y que no estén basadas en la dominación. En el foro vais a ver que hay un curso de traficantes de sueños que tenéis ahí el enlace, que se llama Pollas Asustadas, donde vais a encontrar a un montón de referencias y de nombres a este respecto. También os dejamos el enlace a Guisondos, que es una iniciativa impulsada por Emakunde y por el gobierno vasco, y que, bueno, que además vais a encontrar información sobre este grupo per se, vais a encontrar otros muchos, esos enlaces para que podáis visitarlos si os apetece. Vais a encontraros dentro del Estado español como AIGE o Red Heterodoxia, pero también internacionales como la Red Iberoamericana de Masculinidades, el colectivo Poroto de Chile o Men Can't Stop Rape, entre muchos otros.